La fase mía no va a tener los detalles históricos, más bien tengo la ventaja de poder jugar con la ilusión, de poder jugar con la fantasía, ¿no? Entonces, tengo ciertas licencias de no apegarme a los detalles de fechas, de nombres, y como es algo fantasioso, ustedes también se pueden hacer su propia idea. Casualmente, van a ver cómo tiene que ver mi presentación. Aquí está este libro bien interesante. Pedí El juicio final de Miguel Ángel. ¿Qué tiene que ver el juicio final de Miguel Ángel con Venezuela? ¿Qué tiene que ver con la venezolanidad? Por eso es que mi exposición se llama La venezolanidad entre lo divino y lo humano, entre la imaginación, la fantasía, la leyenda y la realidad. Porque yo tengo una personal teoría de que el paraíso es en Venezuela. Dios, cuando creó el mundo, cuando creó el paraíso, lo creó en Venezuela. Adán y Eva, en efecto, estuvieron en Venezuela. ¿Qué pasa? Como esto es el paraíso, ¿quién quiere disputarse del paraíso? ¿Quién lo envidia? El demonio. Por eso es que vemos estas peleas aquí. Por eso es que también de Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina, tenemos el pecado original y la tentación. ¿Dónde se da eso? En el paraíso, en Venezuela. Tan es así que cómo tienta el demonio a Adán y a Eva y les dice, y seréis como dioses en el paraíso. Búsquenlo, eso está en la Biblia. Es decir, que dentro del paraíso, como en efecto ocurre en Venezuela, ocurre la guerra del bien y el mal, y digamos que el infierno se genera desde el propio paraíso. Ustedes saben qué es eso, ¿verdad? El Aullantepui. Algo más venezolano que el Aullantepui. Si ustedes ven esa fotografía donde estemos, en Panamá, en Lisboa, eso es Venezuela. Volvamos a esto. Ese no es el Aullantepui. ¿Qué tal si yo les digo que la pintura de la Capilla Sixtina, para mí, como estamos jugando a la ilusión, para mí yo veo ahí el macizo guayanés? Que no es, que sí es, bueno, para mí lo es. Entonces, ¿es esa la representación de Adán o no hay otra? Bueno, veamos entonces cómo incluso hubo inspiración divina a aquellas personas que dedicaron su obra a este tipo de obras, de arte, de manifestaciones. Pero vamos más allá. ¿Qué es Venezuela? ¿Qué es ser venezolano? ¿Qué nos hace ser venezolano? ¿Qué es la venezolanidad? Porque como habíamos comentado de manera general, ser venezolano no se puede reducir a tener una cédula, un pasaporte que diga soy venezolano. O simplemente se puede reducir a haber nacido en este espacio limitado de 914.000 y algo más de kilómetros cuadrados, o haber tenido un padre o una madre venezolana. ¿Qué hace ser venezolano? La venezolanidad incluso existe antes de lo que nos han, por supuesto, referido de la parte histórica. Ser venezolano incluso existe antes de la independencia. Ser venezolano incluso existe antes del descubrimiento o encuentro de dos mundos, o encuentro o hallazgo del paraíso. Ser venezolano no podemos reducirlo a las parrillas con los amigos, no podemos reducirlo, porque eso sería muy básico. Tan es así que todas aquellas personas que durante todas las épocas de la historia, precolombina y luego llegó la época de la colonia, luego la independencia, ¿por qué se quieren quedar aquí? ¿Cómo se explica a aquellas personas que nacieron aquí y en este momento están viviendo afuera esa añoranza por el país? Esa añoranza que trasciende simplemente los amigos, la Navidad, etcétera. ¿O es que acaso la Navidad no se disfruta en otros lados, pero nosotros tenemos ese no sé qué que nos llama a ser venezolanos? Entonces, la idea es abrirnos
y que cada quien vaya llegando a su propia conclusión de qué es Venezuela. Resulta que en esta misma idea de que el paraíso está en Venezuela y que Dios así lo creó, ¿quiénes han escuchado de este lugar que se llama Amaurota? ¿Saben qué es Amaurota? Amaurota es la capital de Utopía. ¿Y saben qué es Utopía? Utopía, el nombre viene de la obra de Moro, y resulta que él en su obra señala, bueno, está Moro como parte de la propia obra, está Peter Giles, y hay un señor ficticio, también de ilusión, que se llamó Rafael Gitlodeo. Rafael Gitlodeo lo ponen en la obra como un navegante y aventurero que relata todas las peripecias del viaje y por supuesto el encuentro a ese nuevo mundo, cómo hay prosperidad, cómo hay oro, cómo hay abundancia, cómo hay comida. Y resulta que esa obra se escribe en 1515. Ese señor Gitlodeo lo ponen como en la obra, si quieren compren el libro aquí y lo van leyendo, como acompañante de Colón y de Américo Vespucio. ¿Cuándo se descubre América? 1492, 92, perdón. Y en 1498, en su tercer viaje, llega Colón, se estaciona, sus carabelas las pone frente a un lugar que él cree que es una isla. Resulta que es Macuro. Se baja de su isla de Macuro y dice, hemos llegado a tierra de gracia. Es decir, la primera impresión que tiene Colón en su tercer viaje, no lo dijo en el primero, no lo dijo en el segundo, lo dice en el tercer viaje cuando pone pie en tierra firme. Él pensaba que era una isla, pero pone pie en tierra firme y es en Venezuela. Y Amaurota suena más a Macuro que cualquier otro nombre. O sea, ese nombre no es un nombre propio, a lo mejor italiano. Es un nombre que suena más caribe, más propio de nuestras poblaciones prehispánicas que otro. Es ahí donde volvemos. Es o una fantasía, pero yo lo quiero creer así. Como estamos dentro del término de la fantasía, de las leyendas y la ilusión, yo lo veo así. Aquí tenemos el viaje que hizo Colón en su tercer periplo. Sale, llega a Cabo Verde y llega por el oriente del país. Y nada más y nada menos que se consigue con esto. Bueno, el tostón no estaba ahí, pero imagínate, pero los cocos sí estaban. O sea, imagínate que te bajas de tu dinghy, de la carabela, y te reciben en aquellos cocotales aquel verdor, aquella temperatura, con una cocada, con un pescadito, a lo mejor no frito, pero estaba ahí en brasa. No había tostón, pero sí había casabe. ¿Es o no es el paraíso? Estamos hablando del 2 de agosto de 1498. Luego, saquen la fecha, 1498. ¿Qué cantidad de embarcaciones pudo haber cruzado el Atlántico entre el 48 y 1515? En efecto, a lo mejor hubo una persona que estuvo con Colón. Y resulta que Colón escribía sus notas y llega, así como un libro de viajes, y llegaron estos señores, Américo Vespucio y Alonso de Ojeda, y se embarcaron, por supuesto, al paraíso. E hicieron este trayecto y 2 veces. Llegaron a la desembocadura del río Esequibo y se fueron por toda la costa, es decir, toda la costa de lo que hoy es Venezuela y lo que siempre ha sido el paraíso. Incluso entraron al lago de Maracaibo, por esa razón es que se llama Ciudad Ojeda, por Alonso de Ojeda, y bueno, luego siguen hacia el norte, la isla de La Española. ¿Qué quiero entender o me gusta entender de aquí? Que recorrieron por el paraíso. Es más, el nombre del continente americano
por Américo Vespucio, fue en Venezuela, porque allí fue donde estaba todo el trayecto de Américo Vespucio. Si uno lee Viaje por el Nuevo Mundo, o sea, la obra de Vespucio sobre sus experiencias aquí, y lees también Tomás Moro, vas a ver que hay una relación en lo que eran las costumbres de las personas que aquí vivían antes, la costumbre de la venezolanidad, propias como la cordialidad, propias como la prosperidad. Y eso nos hace que debemos separar la idea de lo que es Venezuela Estado, Venezuela patria, Venezuela país, con lo que es la venezolanidad. Y cuando uno reniega de las situaciones actuales, no es que está renegando del país o no es que está renegando del gentilicio o del venezolano o de la venezolanidad. Vamos a ir adentrándonos qué es cada vez más esto que estamos hablando para diferenciarlo. Porque recuerda que venimos hablando de que el demonio y el mal trata de confundir para decirte que pensarás y serás como los dioses. Por eso es que el concepto de venezolanidad tratan de pervertirnos y surge una suerte de venezolanaje. Es decir, la venezolanidad falsa y no auténtica. Por eso es que nos cambian las banderas, por eso es que nos cambian el himno, por eso es que nos cambian las frases, por eso es que nos cambian las constituciones, para atentar contra la venezolanidad con procura del venezolanaje. Por eso es que tenemos que estar claros, para no dejarnos engañar como le ocurrió a Adán y a Eva. Entonces, volvemos a esa idea de la cual reiteraré una y otra vez, porque una cosa es el país, otra cosa es la nación, otra cosa es el Estado, otra cosa somos los venezolanos, otra cosa es la venezolanidad y otra cosa es el gobierno y otra cosa es el régimen. Por eso es que los regímenes tratan de identificar o tratar de mezclar y confundir esas nociones para hacer uso, por supuesto, perverso de esas ideas. Venezuela y la venezolanidad no se agotan en la arepa, no se agotan en la cerveza, no se agotan en las parrillas, no se agotan en nuestros cantantes, no se agotan en nuestras construcciones, así como no se agotan tampoco en las comidas propias. Decir que Venezuela es el mejor país del mundo porque tenemos las mejores playas, eso no tiene nada que ver en el sentido de la venezolanidad, porque la playa no tiene culpa de que si somos buenos o malos. El cielo, el clima ayudan porque Dios nos los puso así, pero la venezolanidad es el uso que hacemos de eso. Por eso es que Venezuela es el mejor país del mundo, ya lo vamos a hablar. Venezuela es el país más rico del mundo, ya vamos a hacer algunos comentarios sobre eso. El toddy, la mujer venezolana, nuestros humoristas, nuestra música, nuestras tradiciones, nuestros deportes. Y eso nos lleva, para poder entender lo que es ser venezolano, la venezolanidad y dónde estamos ahora parados y hacia dónde debemos ir, entender que no necesariamente somos netamente buenos o netamente malos. Lo que sí inequívocamente es que la venezolanidad es un sentimiento de universalidad. Todos aquellos que han nacido fuera de este territorio y han venido aquí la han sentido como su casa desde el primer día. Eso es la parte de la venezolanidad. La fraternidad, solidaridad, honestidad, esfuerzo, resiliencia, alegría, prosperidad, y somos sobresalientes en todas y cada una de nuestras actividades. Eso es la venezolanidad. Por eso es que cada uno de nosotros, sin estar aquí, no te vas a poder divorciar, no te vas a poder separar de la venezolanidad. Y cuando se reniega de lo que está pasando, hay que estar claro de que no es de Venezuela y no es venezolanidad, sino de la perversión de las cuales somos ahorita víctimas. La venezolanidad es una virtud, va más allá de la nacionalidad, como estamos hablando, haber nacido en un lugar o ser hijo de una persona. Esto es tierra de gracia. La venezolanidad, ser venezolano, es un estado de gracia. Dios nos dio la bendición de ser venezolano, independientemente a que tengamos otra nacionalidad, porque la venezolanidad, como vemos, es algo que trasciende ser nacional de un estado o un país. Pero nos preguntamos, ¿es Venezuela el mejor país del mundo como país? Tenemos que contestarnos, no, no lo somos. Y eso no significa que no queramos al país, pero tenemos que admitir
nuestras falencias para poder atenderlas. ¿Es Venezuela el país más rico del mundo? No, no lo somos. No somos ni un país rico. No somos ni ricos en comparación a nosotros mismos el año pasado. No somos ni ricos ni mejor país que hace 5 años y mucho menos somos ni ricos ni prósperos de hace 18 años. Pero seguimos siendo venezolanos y seguimos teniendo la venezolanidad. No podemos abordar las situaciones que tenemos cerrando los ojos. La riqueza, cuando estábamos hablando de las riquezas, la riqueza no existe por vía natural. La riqueza se crea, se trabaja, se mantiene. Tú lo que tienes son recursos que si no lo sabes utilizar, no vas jamás a crear riqueza. Es más, vas a ser más pobre porque teniendo los recursos y no convertirlos en riqueza, manteniéndola, ¿con qué? Con el estado de naturaleza, convirtiéndolo en favor a sus propios trabajadores, individuos, con su creación, con su esfuerzo, con su trabajo, con su inversión, no vas a ser rico. Sincero de lo que está pasando en Venezuela. Por supuesto, no me voy a detener en aspectos históricos. Creo que César lo abordó con magistral conocimiento. Pero por supuesto, también tenemos que encasillar de que Venezuela y nuestros inicios no son 1810. La venezolanidad es anterior a eso. Es más, nuestros orígenes y nuestra condición de venezolanos viene con la creación del mundo, sea por Amarivaca, sea por el Dios judeocristiano. El hecho es que nuestra condición de ser beneficiarios de la virtud de ser venezolano es previa a nuestra independencia. Sí, hemos tenido gente muy mala en el país. Luego vino, yo tengo algunas diferencias, por supuesto, porque para mí es una pseudo democracia, porque si tú suprimes algunos derechos esenciales y el derecho a la libertad económica es esencial para la democracia, no habría democracia plena. Entonces, desde el 61, prácticamente horas después de que sale la Constitución, se suspenden las garantías económicas. Entonces, también pudiéramos objetar la plena democracia, pero en el contexto histórico regional saliendo de la Segunda Guerra Mundial en la que casi la humanidad se extingue como especie, era muy polarizado todo, de derechas, de izquierdas. Vemos cómo había en toda la geografía mundial esos dos extremos que devinieron en tiranías. Verbigracia, los casos de las tiranías, de las dictaduras del sur. Hubo un periodo de 40 años de estabilidad política. Es más, todos nuestros vecinitos sabíamos dónde estábamos. Entonces, imagínense, del 58 hasta ahorita, o sea, esos 40 años de verdad fueron muy estables políticamente, pero las libertades son tales que hubo prosperidad económica. Hubo, por supuesto, unos días antes, unos días después. O sea, vemos que en efecto hubo construcciones muy importantes de infraestructura en los años del 43 en adelante, o sea, después de la parte gomecista, pero es un proceso, o sea, eso no tiene fecha cierta. Es más, cuando uno nace, ahorita vamos a hablar algo, cuando uno nace, tú pudiste haber nacido un día antes o un día después, pero tu partida de nacimiento, que digamos que es la que da fe pública desde el momento, tiene una fecha distinta a la de tu nacimiento. Y en procesos sociales tan amplios puede que tengas la causa que lo genera unos cuantos años antes y unos cuantos años después. Pero el hecho es que en esos 40 años, a diferencia de muchas regiones, países de la región, tuvimos una gran prosperidad, grandes obras. Venezuela, incluso en el momento de la Segunda Guerra Mundial, producía carne que alimentó a Europa. Es más, la gran mayoría de la energía que se utilizó para las tropas aliadas que liberaron el mundo de una de las tiranías y unos despotismos más absolutistas más graves del mundo, como fue el nacionalsocialista, que muy distinto no es a lo que se está organizando ahorita en Venezuela. Teníamos producción de carnes que superaba la de todos los países de la región. Por supuesto, la prosperidad general era tal
que no en vano, y a pesar de que esto no es nuevo, las cornucopias que aparecen en nuestro escudo vienen con todo lo que es la producción, alimento, prosperidad. Tan es así que una de nuestras primeras monedas, antes de que se llamara Bolívar, porque eso también fue una invención de poner el nombre de Bolívar a la moneda, y lo que fueron también fue envilecer el nombre. Si querías respetar el nombre de un héroe, lo envileciste al haber puesto la moneda y haya decaído como moneda, como tal. Entonces vemos cómo desde nuestros propios inicios la moneda venezolana en reconocimiento a nuestra natural libertad, dice libertad, la diosa de la libertad, y tiene un gorro frigio. Resulta que hay la venezolanidad republicana, tiene un tiempo muy finito, porque dentro de la historia universal, desde 1810 u 11, dependiendo de cuándo veamos, para mí el acta de nacimiento de la Venezuela republicana es en julio de 1811, murió. Ahora, ¿cuándo murió la República de Venezuela? No Venezuela, pero Venezuela como república no existe, esto no es una república. ¿Cuándo murió? Bueno, podríamos hablar que si fue en tal año. Yo hago uso de la licencia de como estamos hablando de fantasía e ilusiones. A mí me gustaría pensar que fue más o menos 2 de febrero de 1999. Más o menos. Ahí se murió la República de Venezuela. Y vino otra Venezuela. La Venezuela del venezolanaje. Y está la venezolanidad ahorita aguantada porque como hemos visto en la historia, está a lo mejor recesiva o las tienen secuestrada la venezolanidad. Llegamos a la Venezuela del siglo XXI. ¿Qué es la Venezuela del siglo XXI? Aquella que empezó, por supuesto, tiene su tiempo de gestación, pero ¿desde cuándo? 2 de febrero de 1999 se empezó a gestar esto. Volvemos, estamos en una fase, yo los invito, esto es ilusión, a lo mejor es realidad, cada quien saldrá a la calle y verá si es verdad o no es verdad, porque a lo mejor esto es el mejor país del mundo para quien quiera salir y lo ve así, pero hago uso de la licencia y es más, a lo mejor hay alguna foto que van a decir que es truncada o que no es de aquí, pero bueno, esa es la Venezuela del siglo XXI, donde hay desabastecimiento, donde hay las personas que tienen que cobrar la pensión en un lugar donde supuestamente tenemos un estado social de derecho y justicia, las colas son kilométricas, donde nada más puedes sacar efectivo suficiente para pagar un café pequeño. Y yo la concluyo más o menos con estas palabras. La Venezuela del siglo XXI es la del expolio, la pobreza, la mentira, el cinismo, la destrucción, la inepcia, la cutricidad, la usurpación, el engaño, la miseria, las falacias, los eufemismos, la opresión, la extorsión, la corrupción, narcotráfico, populismo, estatismo. Es una impostura de país y eso no es Venezuela y menos aún la venezolanidad. Pero reitero, a lo mejor esto es una ilusión, a lo mejor es una fantasía. Traigo otra fotografía, otro cuadro, resulta que es el infierno. Eso es lo que más se identifica con el infierno. Y se da todo en el mismo espacio geográfico. Vimos cómo entonces tenemos la creación, el paraíso y el infierno se dan en el mismo lugar. Porque, querámoslo o no, el infierno está aquí arriba. O sea, el infierno no está abajo, el infierno es lo que nosotros vivimos. Y ya que hablamos del infierno, podemos citar a nuestro amigo Dante Alighieri que decía, los lugares más oscuros del infierno están reservados para aquellos que mantienen su neutralidad en tiempos de crisis moral. Yo creo que a lo mejor con las reflexiones que aquí salimos, y aquí tenemos cada uno de nosotros, pudiéramos estarnos apartando un poquito de aquellos lugares más recónditos del infierno. Porque hay que ser crítico en un momento de crisis moral como la que tenemos. A mí me gusta definir lo que está pasando la Venezuela del siglo XXI como la
Venezuela de la esocracia. Esa palabra no existe, esa palabra es creada, me di la licencia de crearla y más utilizarla en esta sección porque es de las fantasías y de las leyendas, pero ustedes ponen esocracia en YouTube no, en Google y aparece uno de los trabajos que hemos publicado. Pero más allá de la esocracia, sí podemos utilizar una palabra acuñada y específicamente la ponerología política. La ponerología es la ciencia que estudia el mal. Y la ponerología política es entonces el estudio del mal, cómo se aplica con finalidad política. Y esto más o menos nos recuerda otro trabajo de una señora, seguramente habrán conocido cuál es su importancia aquí, que es Hannah Arendt. Hannah Arendt escribió La banalidad del mal. Todo ello con ocasión a la grave situación en la época del nacionalsocialismo, de la Segunda Guerra Mundial, de que ya ni siquiera era que a las comunidades judías las exterminaron, sino cómo pasó a ser algo tan normal de la población que hacía vida en Alemania en ese momento. Y eso más o menos nos evoca lo que estamos viviendo aquí. Es que ya nos estamos acostumbrando al mal y a la maldad. Que es, cuidado, sino más grave que la misma maldad como tal. ¿Qué pasó? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Dónde fue la venezolanidad? ¿Cómo vamos a recuperarla? Una de las propuestas que nosotros tenemos, así mismo como tenemos que averiguar y estar conscientes de nuestras bondades y nuestras debilidades, es rescatar la universalidad de la venezolanidad. Aquí, por supuesto, venezolanos universales, pudiéramos mencionar muchos. Siempre se destaca, en primer lugar, a Francisco de Miranda, bello. Tenemos también, a pesar de que pudiéramos tener muchas dificultades en darle hoy en día un protagonismo ciego a Bolívar, me gusta referir al Bolívar civil. Tenemos a Carracholo Para Pérez, tenemos a Diógenes Escalante, tenemos a Luis López Méndez y tenemos algo muy importante que es, bueno, antes de pasar la parte de las banderas, lo importante aquí es vemos cómo nuestras propias banderas han servido para pervertir la idea nacional. Tenemos una bandera actual que se nos obliga casi que a blandirla, pero ni siquiera es la original. Es producto también de esa perversión de la idea de venezolanidad. Y pongo ahora esas banderas también porque también forman parte de la venezolanidad, especialmente ante la diáspora que está ocurriendo, donde muchísimos venezolanos salen del país y tenemos en todos y cada uno de los países ahí representados, y muchos otros, porque no me cabría la cantidad de banderas, un ciudadano venezolano. Eso nos lleva también a la idea de pensar en que el venezolano, además de ser ciudadano hacia adentro, debemos ser embajadores de la verdadera y auténtica venezolanidad hacia afuera. Y para ello tenemos que rescatar cuáles son nuestros antecedentes, cuál ha sido nuestro devenir y cuáles son nuestras características propias como venezolanos. ¿Qué debe hacer entonces la auténtica venezolanidad? Uno de los ingredientes, como esto es una guerra del bien contra el mal, hay que atender al amor. Quiero hacer un evento en el cual hablamos del amor, lo invitaremos, pero el amor no se agota en el típico amor romántico, el amor de pareja, el amor por la ciencia, el amor por la música, el amor por la patria, el amor por los padres, el amor por la familia. Al amor como sentimiento universal. Y ya que hablamos del amor como sentimiento universal, no me voy a extender en la parte de Platón o el amor platónico, que a diferencia de lo que la gente pudiera pensar de que es irrealizable, todo lo contrario, el amor universal se debe materializar día a día. Hay la alegoría de las cavernas, en las cuales veíamos en esa alegoría de Platón, en las personas que estaban en una caverna y lo que veían eran unas sombras y les daba miedo salir porque pensaban que el mundo se los iba a comer prácticamente. Y basta que uno solo salga y no lo creen, pero que salgan dos y empezamos a creer y empecemos a salir de la oscuridad.
Y una de las maneras de salir de la oscuridad es reconociendo nuestra identidad y fortaleza, pero por supuesto atendiendo a nuestras debilidades. No podemos ser chauvinistas en decir y ciegamente pensar en que este es el mejor país del mundo, de que somos un país rico, de que porque no es así. La riqueza se crea, la riqueza se trabaja y la riqueza se mantiene. Imponer la venezolanidad frente al venezolanaje, hay que negar el venezolanaje, desenmascarar a los asesinos y a los secuestradores de la venezolanidad, rescatar al ciudadano venezolano y al venezolano embajador. Todos y cada uno de nosotros, los que tienen hijos afuera, los que tienen nietos afuera, los que tienen amistades afuera, tenemos la responsabilidad de decir quién es el verdadero venezolano y la verdadera venezolanidad. No simplemente decir que este país no funciona, sabemos que el país es distinto de la venezolanidad, pero saber, estar claros de que si esto no funciona, no es por la venezolanidad, sino es por el régimen y es por el gobierno. Y tratar de ser lo suficientemente sincero con uno mismo para entender de que esto que estamos viviendo no es la legítima venezolanidad ni es Venezuela. Esto es una impostura de país. La verdadera venezolanidad está donde todos y cada uno de nosotros nos encontremos. Y ya concluyendo, podemos afirmar de que Venezuela es más que un país. Ser venezolanos es más que tener una nacionalidad. La venezolanidad es más que una forma de ser. Es una filosofía universal, es una virtud, es una gracia, es un honor y no podemos permitir que se nos robe. Muchísimas gracias.